Empezamos la regularización en la sesión número 5. Ujú. Bien rápido. Muy bien, estamos ubicados en el tema central, que es la música en la Edad Media. Dijimos que la Edad Media abarca un periodo de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el nacimiento del hasta cuando surge el Renacimiento, ¿no? Es un promedio de 1000 años. Se divide en alta Edad Media y baja Edad Media. En esta época había los castillos, los palacios, los reyes, la nobleza, el pueblo olvidado, que nada más se acordaban de él cuando había guerras y se llevaban a los siervos como soldados. Y fue una época que muchos llaman oscura porque dicen que el conocimiento se detuvo, pero son hipótesis que no convencen. En el mundo de la música se forman los monasterios, que eran lugares donde habitaban los monjes y tenían en el mundo del arte, en la música, tenían la intención de alabar a Dios por medio del canto y de la música. A la par existieron otro tipo de personajes, los monjes, como lo fueron los juglares, que eran poetas, más bien artistas ambulantes. Los trovadores eran otro tipo de artistas. Los goliardos, que eran también medios pícaros. Y todo ello se conjunta para darle ese toque mágico de lo que fue la Edad Media. También hubo reyes trovadores o cantores o compositores como Alfonso X, que compuso unas canciones llamadas cantigas, ¿no? Todo eso fue lo que investigaron. Muy bien, ¿quién quiere empezar a platicarnos de su tarea? Una voluntaria. Pues yo, profe, la verdad, cuando explicó lo de la tarea, yo entendí que investigáramos la música medieval en la Edad Media. Entonces yo hice así como que un mapa mental más bien. ¿Está bien? Y ya puse varios puntos que la música se desarrolla principalmente en los monasterios y en las catedrales. Sí. Le puse que la música religiosa es en canto gregoriano y es llamada así el honor del Papa Gregoriano I, Así es. El que Magno. unificó todas las liturgias Sí, es y la misma. cantos cristianos. Liturgia es sinónimo de misa, las ceremonias religiosas. ¿Listo? Ajá. A ver, un poquito de lo que dijiste. Por ejemplo, los monasterios, lugar donde viven los monjes, conventos, las monjas, ¿no? Esa es la diferencia. Lo que pasa es que esta época fue una época muy dura en cuanto a la forma de vida. Era una forma de vida muy dura para la gente. Había guerras constantes, invasiones. Los lugares se llamaban feudos, eran como haciendas. El mero mero era el señor feudal y tenía a su cargo siervos, vasallos, un ejército. Entonces eran guerras continuas y fue una forma de vida muy dura. La gente estaba también media bárbara y la iglesia se encargó de ir poco a poco culturizando a la gente a través de varias formas. Entre ellas fue el arte, concretamente ahorita la música. Y Ajá. todo el conocimiento giraba en torno a Dios. Se hacía música religiosa, pintura religiosa, se pintaban imágenes de Cristo, de la Virgen, se hacían catedrales, o sea, templos. Todo giraba en torno a Dios, era la figura central, ¿no? Muy bien, ¿qué más, Paola? Ajá.
Yo investigué sobre la música medieval y dice que la música medieval comprende toda la música europea compuesta durante el periodo de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XV, centuria cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. Y dice que la música medieval fue escrita y ligada a la iglesia y las instituciones eclesiásticas como monasterio. Bueno, creo que es lo mismo que leyó Andy. Sí, durante este periodo medieval destacaron varias formas musicales, lo que decía Andy, el canto gregoriano entre ellos, ¿no? Se llama Ajá. canto. ¿Perdón? No, nada. Ah. Que yo también investigué el nacimiento de la polifonía, que significa el embellecimiento del canto gregoriano. Así es. Ahorita lo unimos las dos. El canto gregoriano primero se llama así en honor al, ya lo dijiste, al Papa Gregorio, también le llamaban el Magno, Gregorio Magno, significa grande, grandioso. Había varias comunidades cristianas en las que cada una de ellas componía sus melodías. Entonces, unas se perdían, otras no se entendían, otras se cantaban de un modo, de otro. Y el Papa se encargó de recopilarlas en una obra que le llaman antifonario. Hagan de cuenta que una antífona es cuando dos coros cantan, como en la misa. Un coro canta y el otro responde, ¿no? Se encarga de recopilar estas melodías y gracias a ese libro conocemos cómo era la música medieval, porque antes de ello no se escribían, era de puro oído, pero llega un momento en que creció tanto el número de melodías que el oído humano pues, no podía memorizar todo y urgía escribir o inventar una escritura musical. Y así nace el canto gregoriano, justamente con sus primeras notas. La diferencia es que en el canto gregoriano se utilizan 4 líneas, así, tetragrama, para escribir las notas. Y la música normalita, como la nuestra, se utiliza el pentagrama, o sea, 5 líneas horizontales. ¿Ustedes han visto músicos con partituras? Cuando están tocando y están viendo la partitura, cuando están tocando músicos. Esa es la escritura musical que se inventó desde la Edad Media. Entonces los monjes cantaban plegarias, oraciones a Dios. Y todos cantaban igualito a la misma voz, todos. A eso se le llama canto monódico, cuando todos cantaban a la misma voz. Pero se inventó la polifonía que decía Andy, en donde ya se utilizaron varias voces. Unos cantaban voz aguda, otros voz grave, y alternaban las voces, y esto le dio mayor riqueza a la melodía, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes eran los juglares? ¿Alguien? Andy. Son los que recitan poemas. Sí. Y cantan historias en plazas o castillos. Muy bien. Sí. Sabían cantar instrumentos, a cambio de sus servicios les daban comida, vestido o dinero. Así es. Y también algo de licor. Muy bien. Los juglares eran poetas ambulantes. Iban de pueblo en pueblo y de feria en feria. Cada cierta época había una feria donde se juntaban gente de varios feudos o lugares, como decir ahorita ciudades, pero eran muy pequeñas. Para comerciar no había diversiones como hoy tantas. Entonces los que divertían en las ferias eran justamente los juglares.
Eran gente nómada o ambulante, iban de un lado a otro. Y cuando llegaban a las ferias eran súper bien recibidos porque alegraban los días en los que la feria duraba. Y eran artistas que sabían muchas cosas. También había juglaras, ¿eh? Mujeres juglares. Un juglar era un músico. Tocaba de 10 a 12 instrumentos musicales. Era malabarista, de esos que están ahí aventando cosas. Era ilusionista, lo que hoy le llaman magos, de esos que sacan palomas y conejos de un sombrero. Le adivinaban la mano a los que creían en eso. Eran también comediantes, poetas. Eran así como reporteros, traían lo que pasaba en otros lugares donde habían ellos estado y se lo comunicaban a la gente. Y eran muy queridos por la población. Y a cambio de sus actuaciones, dijo Andy, les daban dinero, comida, ropa, hospedaje, porque los climas en Europa son durísimos. El invierno es durísimo, un frío terrible. El calor también. Por eso hay que tomar jugo de naranja, ¿verdad, sí, Andy? Por el calor. Sí. Muy bien. Entonces, las mujeres juglares eran bailarinas y cantantes. Cantaban y bailaban. Y también recibían su dinero o su comida. Y andaban así, de pueblo en pueblo. Muy bien, esos eran los juglares. ¿Y los trovadores quiénes eran, Paola? Yo tengo que los trovadores fueron músicos y poetas medievales que componían sus obras y las interpretaban o las hacían interpretar por juglares o ministriles en las cortes señoriales de ciertos lugares de Europa, especialmente en el sur de Francia. Correcto. Eran como más cultos, tenían sus actuaciones normalmente eran en las cortes, o sea, las cortes eran donde vivía el rey con toda su gente, la nobleza, la aristocracia, y eran contratados a veces de planta los trovadores, y de ahí surgen las serenatas, la trova, y componían poemas y les ponían música. Eran más, se dice que eran más cultos que los juglares, ¿no? Y nada más, dedicaban sus cantos al amor, a la dama de sus sueños, amores platónicos, su crush, ¿no? Entonces, esa era la diferencia. Juglares, poetas populares, trovadores, poetas cultos. ¿Qué más, Andy? Pues lo que dijo ella, pero yo puse que eran poetas líricos. Sí, sí, sí. Lírico es que transmitían sus emociones. Canciones, sí. Y tenían más cultura, ¿no? Que los juglares. No más que los juglares eran más queridos porque eran comediantes, vacilaban, echaban relajo con la gente, eh, platicaban con ellos. Entonces eran más queridos los juglares. Muy bien, ¿qué más falta? Las cantigas. Cantigas. A ver, Paula. Las cantigas son poesías cantadas cuya letra y música venía compuesta por trovadores. El que tocaba y cantaba esas poesías era el juglar, que a veces también era trovador. La cantiga más antigua que se conoce es la cantiga de Rivireña, también llamada cantiga de Garbaya, compuesta por Payo Soares de Tabeiros en el año 1189. En plena Edad Media, sí. Originalmente las cantigas eran cantos dedicados a la Virgen María. El más importante fue el rey Alfonso X en España, pero poco a poco las cantigas fueron perdiendo el tema religioso hasta convertirse en melodías de carácter popular. Pero
originalmente eran cantos a la Virgen María, ¿no? Entonces, cantigas en español antiguo significa conjunto de cantos. ¿Y qué más, Andy, antes de que te escondas? Pues de hecho, yo puse lo mismo, profe, lo mismo, pero le agregué que eran poesías cantadas. Sí, 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 sí. Y se acompañaban con instrumentos típicos de la Edad Media que hoy ya no existen o muy pocos, pero eran instrumentos de cuerda sobre todo. El laúd, que era como ahorita una especie de mandolina que utilizan en las estudiantinas, era más o menos parecido el instrumento que usaban en aquellos días. ¿Quién trae lo de los goliardos? ¿Nadie? Goliardos. Dos. No nos dijo ese, nomás nos dijo el canto gregoriano, los juglares, el trovador y, y las cantigas. A ver, en un minuto, búsquenle goliardos. Goleardos. Goliardos. A ver, Paula, ¿qué dice de los goliardos? El término goleardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos, llobardos y zarabaitas, y a los estudiantes pobres, tropistas y pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades. Sí, era otro grupo de, como decir los juglares, trovadores, eran los goliardos, pero ellos eran estudiantes pobres, clérigos o religiosos que habían abandonado los hábitos, antes traían hábitos, se reunían en las tabernas a cantar, a bailar, a componer música, media picaresca, media subida de tono. Y hay una obra que recopila este tipo de cantos, se llama Carmina Burana, no sé si la han oído. Carmina Burana es una recopilación de cantos que compusieron ese grupo de vagabundos, músicos que eran los goliardos, que andaban en los bares entre trago y trago, cantaban y componían y le daban vuelo a la carlanga. ¿Qué tal, Muy bien. Entonces, ya para casi terminar, me van a mandar, ya estoy recibiendo tareas y demás, correo. ¿Sí le llegaron las mías, profe? Sí, y me van a mandar un trabajo para el examen. El tema es la música en la época del Renacimiento. La música en la época del Renacimiento. Va a ser un primer trabajo bien documentado. Es lo que sigue de la Edad Media. De la Edad Media termina y surge el Renacimiento y va a haber otro tipo de música, características, cantantes, y eso es justamente lo que van a investigar. Y ya cuando lo tengan, me lo envían y ya vemos para irles poniendo sus dieces. ¿O no quieren dieces? Sí. ¿Sí? Muy bien. Profe, vamos a hacer examen o algo así. No, con estos trabajos Con los trabajos así. y las participaciones, con eso les voy a poner. Si no fallan. Sí. Si no, Profe, pero entonces, o sea, ¿quiere la investigación bien estructurada? no, así como ahorita, ¿cómo lo vamos a comentar? Ah, ok. O sea, como una evidencia, ¿sí? Una evidencia, aquí está. Pero ustedes también la van a tener para comentar como aquí lo estamos haciendo. ¿Vale? Esa sería la quinta tarea esta, ¿verdad? Así es, ¿sí? Y con eso terminaríamos hoy día. La música en la época del Renacimiento. ¿Cuándo les toca? El jueves. ¿El jueves? A las 9, ¿verdad? A las 8 creo, profe.
Jueves a las 9. Muy bien. ¿Sí puedes, Andy? 9 de la mañana, ¿O vas a andar allá todavía? el jueves. No, yo estoy aquí. Ah, entonces el jueves a Sí, las yo 9. llego el miércoles como a las 2 de la tarde. Ah, pues, está bien. El jueves a las 9. ¿Sí? Sí, Bueno, profe, entonces bien. terminamos. Y Bye. Bye. hasta luego. Gracias, profe. Al contrario, Gracias. gracias. Hasta luego.